Muy buenas noches, señoras y señores, muy bienvenidos a un miércoles más en el Toro por los Cuernos. Detrás de mí, Ferrol, maravilloso Ferrol. Ciudad desconocida para muchos, para otros no, pero esta maravilla que tenemos aquí detrás es nuestro Ferrol. Y desde nuestro Ferrol, para España y para el mundo, una entrevista que va a ser antológica, antológica. Ya lo tienen a mi derecha. Francisco Vázquez, no necesito decir nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Fue embajador de España en la Santa Sede y ante todo y sobre todo, alcalde de La Coruña, que hizo de La Coruña, bueno, de La Coruña al cielo. Bueno, fue una etapa muy bonita y sobre todo fue una etapa que respondió a una España en la cual el diálogo, la convivencia, la tolerancia, ¿verdad?, eran virtudes que permitían una vida política muy diferente de la que desgraciadamente sufrimos hoy. Qué lejos quedó aquello, ¿verdad? Sí, además de una manera incomprensible, porque ciertamente todo lo que hoy llamamos la transición y sobre todo las consecuencias de aquella transición hicieron de España uno de los países que tuvieron un mayor progreso y un mayor desarrollo económico y material, ¿verdad? Y situó a España en un puesto de liderazgo dentro del conjunto del concierto de los países y de las democracias mundiales. E incomprensiblemente todo se está yendo abajo, ¿verdad? Todo se está viniendo abajo, y mucho de una forma más grave de lo que muchos piensan, o al menos tal como lo veo yo, de cómo creo que lo percibe la ciudadanía española, porque yo no veo en la sociedad una reacción frente, no al suceso de cada día, sino frente a lo que está ocurriendo ya desde hace una serie de años, que está transformando totalmente la sociedad, los pilares de la sociedad española, y sobre todo nos está abriendo las puertas hacia un futuro grave y preocupante, del cual, bueno, podremos hablar a lo largo del programa. En este momento muy complicado, no es este momento puntual, como tú muy bien estás diciendo. O sea, ¿de dónde arranca este momento? ¿Qué es lo que vivimos hoy? ¿Y a dónde crees tú que nos puede conducir esta deriva? Bueno, yo creo que lo más importante de todo es que no nos fijemos en lo que sucede cada día, sino, como muy bien señalas, prestemos toda nuestra atención y prestemos toda nuestra preocupación a ese proyecto de transformación de la sociedad a la que estamos siendo sometidos por la acción de una serie de minorías. Todo se inicia desde la perspectiva política, todo se inicia en el momento en que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acepta la propuesta de los socialistas catalanes, de Pascual Maragall, de hacer aquel pacto en virtud del cual se excluía de la gobernabilidad a los partidos de centro y de derecha, aquel pacto del Tinel. Y sobre todo que abrió las puertas a aquel gobierno tripartito en el que por primera vez, con un partido constitucional como era en aquel momento el Partido Socialista Obrero Español, entraba a formar parte del gobierno partidos anticonstitucionales, no solamente anticonstitucionales, sino partidos que tenían como objetivo acabar con la Constitución y romper la unidad de España, aquel tripartito catalán. Eso es el punto de partida. Y desde ese momento, un sector del Partido Socialista ha seguido esa estrategia del socialismo catalán y ha entendido que la forma de alcanzar el poder y mantenerse el poder es la de establecer un cinturón de hierro de alianza con quien haga falta para conformar una mayoría. Y es lo que ha eclosionado con el gobierno actual, con Sánchez. Bueno, esto sería la teoría política, pero si vamos al grano, es decir, a mí me gustaría que los televidentes se dieran cuenta. Somos el único país de la Unión Europea y la única democracia de las consolidadas en todo el mundo que tiene comunistas en el gobierno. No hay otra democracia. Somos los únicos que tenemos comunistas en el gobierno. Somos los únicos que además tenemos en el gobierno
partidos de corte populista radical, que es decir, comunismos radicales, comunismos, escisiones comunistas, las cuales tienen como modelo político pues sistemas autoritarios como el de venezolano, como el nicaragüense, como el cubano o como el de iraní, que es el caso de Podemos. Pero más grave todavía, Pepa, más grave todavía. Ese gobierno se sustenta en una mayoría parlamentaria que está integrada por partidos, no solo partidos anticonstitucionales que quieran cambiar la Constitución, sino partidos que quieren cambiar la forma de Estado, el modelo de convivencia y quieren romper la unidad nacional. Partidos además que recurren a cualquier medio que tengan a su alcance. Pueden intentar un golpe de Estado como los independentistas catalanes, o te pueden pegar un tiro en la nuca como Bildu, que al final es el partido heredero del terrorismo criminal de ETA. Claro, esto es una situación inconcebible, es decir, porque desde el propio poder y desde la mayoría que sustenta el poder, el objetivo político es un proceso de desconstitucionalización de España, de cambiar y modificar la Constitución, y después de ir imponiendo pautas y normas desde las minorías. Pues si te das cuenta, hoy son las minorías las que imponen en cuestiones de familia, en cuestiones de educación, en cuestiones de lengua, de convivencia y tal, imponen sus normas sobre los criterios mayoritarios de la sociedad. Y frente a ello, pues bueno, sí, pues ha habido una reacción electoral en el caso de Andalucía, etcétera, ¿no? Pero no veo yo en la sociedad española que se perciba una respuesta o una inquietud frente a esta situación, porque el mayor error que se puede cometer en la España de hoy es que hablemos de lo que está sucediendo hoy y nos olvidemos de lo que no ha sucedido ayer, claro, sino lo que se ha proyectado para el futuro de España. ¿Por qué? Porque eso hace que se amortice todo. Ya nos hemos olvidado, claro, de la educación, claro, la ley de educación, claro, que está en vigor. Yo me pregunto, pero vamos a ver, yo cuando era niño, mi madre miraba los libros de texto, me preguntaba las lecciones, cosas de... Los padres españoles no están leyendo los libros de texto que en este curso tienen sus hijos. No están leyendo los padres españoles, en las familias españolas no están viendo lo que se le está enseñando a los niños desde una perspectiva no educativa, sino desde una perspectiva de adoctrinamiento ideológico en materias importantísimas y fundamentales, como son las materias en materia de familia, en materia de sociedad, en materia de convivencia, en materia de sexo, y a mayores en materia de historia, que se ha convertido, la historia se ha convertido hoy en un instrumento de dialéctica política. Totalmente. Se tergiversa, se modifica en razón de los intereses y los valores y los criterios partidarios o ideológicos del proyecto político que haya. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. Es decir, es un arranque a lo mejor de programa, puede pensar algún televidente pesimista. No, es un reflejo de la realidad. Porque eso era real. El proyecto Zapatero era un proyecto de cambiar totalmente a la sociedad española. Eso está clarísimo. Ese proyecto Zapatero, que ahora se está cristalizando de una manera escandalosa, tiene un intermedio que es el gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta. Hazme un análisis. ¿Tú qué entiendes cuando se encuentra con que este proyecto está encima de la mesa y es el terror al que va a conducir España? ¿Cómo en ese momento Mariano Rajoy, con el Partido Popular, con una mayoría absoluta, mira para otro lado? Yo creo que, sobre todo, tendrían que haber defendido los valores que permitieron el proceso de la transición. Por ejemplo, la memoria histórica. Es decir, se debió haber gobernado con medidas que tuvieran como consecuencia pues, volver a recuperar los niveles de convivencia, de consenso, de acuerdo, y no se hizo. Y sobre todo, haber frenado toda la deriva territorial que hoy pues, tiene muy difícil marcha atrás, ¿verdad? Mariano Rajoy yo creo que se centró mucho en todo el tema económico, heredó una España en una situación económica muy complicada y muy difícil, quería evitar la intervención por parte de la Unión Europea,
pero dejó a un lado cuestiones claves y determinantes, las cuales, bueno, pues nos han llevado a la situación actual. Y sobre todo no afrontó la responsabilidad del gobernante para hacer frente a un intento descarado, no de secesión, de golpe de Estado, totalmente, como es el que sucedió en Cataluña. Y hoy, bueno, pues hoy, la España de hoy, con los 3 años de gobierno de Sánchez, los enemigos de la Constitución, los que tienen un proyecto de imposición desde un punto de vista ideológico y partidario, de una España desvertebrada, de una España con un cambio de modelo de Estado y tal cual, ven cómo sus propuestas se han implantado y cómo cada vez tienen más difícil la marcha atrás. Hoy hay muchas medidas irreversibles, es decir, hoy España es un país que tiene, por ejemplo, una frontera lingüística, incluso en Galicia. También en Galicia. Tú sabes, perdona que te haga un inciso, en el Ayuntamiento de Ferrol, el idioma único es el gallego. No, pero, y eso sucede en el Ayuntamiento de La Coruña, en muchos ayuntamientos, en la Xunta, etcétera, etcétera. Y esto que sucede en Galicia sucede en el País Vasco, sucede en Navarra, sucede en Cataluña, sucede en Valencia, sucede en Baleares. Sí. Sucede en comunidades autónomas que comprenden el 47% de la población española. Es decir, prácticamente la mitad de España tiene una barrera lingüística, frente a la cual, evidentemente, lo que se hace es un quebrantamiento del ordenamiento constitucional y, sobre todo, bueno, pues se aplica lo que se critica, porque se dice que los idiomas regionales o los idiomas vernáculos de las distintas comunidades españolas que estuvieron perseguidos durante el régimen anterior. Bueno, pues es lo que se hace ahora con el idioma común. Perseguir el español. Claro, perseguir el español. Y negar un derecho a un sector de la propia sociedad, sea mayoría o minoría, a mí me da igual, porque precisamente lo que se hizo, lo que hicimos los demócratas, aquellos que como es mi caso, teníamos el español como lengua materna, fue defender los derechos de aquellos que pedían que se reconociera su derecho a utilizar la otra lengua, cualquier como el gallego, tal. Sí, sí. Y así se hizo, ¿verdad? Estableció el derecho y deber del uso del español y el derecho del uso de cualquier otra lengua. Y eso se ha quebrantado. Y eso, bueno, pues margina a un sector de la población y es una imposición. Pero eso se aplica en la educación. Se aplica en la educación. Y se aplica no solamente la imposición de la lengua, sino se aplica una enseñanza de la historia tergiversada. Y una y otra cosa hacen que año tras año, bueno, pues se vayan formando españoles en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Valencia, en Navarra, que entienden que España es una realidad ajena, que entienden que lo único que tiene valor es aquello que les enseñan como lo propio. ¿Y lo propio qué es? Bueno, pues lo propio es su realidad autonómica, su lengua autonómica, su historia autonómica, su geografía autonómica. Lo resto es ajeno, E incluso se les inculca de que es hostil. El célebre España nos roba, Entonces, no nos puede extrañar. Yo traslado, Pepa, mi situación anímica actual, ¿cuál es? Bueno, pues la de una persona que está profundamente disgustada porque ve que una vez más volvemos a perder una gran oportunidad histórica y sobre todo volvemos a dar un salto atrás y a recuperar los demonios del pasado, volver a la división de las dos Españas, etc. Y sobre todo tengo una gran preocupación. Y la gran preocupación ya no es por mí, ya ni siquiera es por mis hijos, es por mis nietos, porque veo que España está abocada a una situación de conflictividad y de enfrentamiento inevitable dentro de 8, 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque año tras año, esto que estamos analizando en materia educativa, en materia lingüística, en materia de enseñanza de la historia, etcétera, etcétera, va formando españoles que se consideran ajenos a la realidad española, se identifican con su propia comunidad autónoma, asumen los valores nacionalistas, no desde un punto de vista partidario, político, etcétera, sino con naturalidad, porque es lo que les han enseñado. Claro. Y van conformando una mayoría. Y eso es lo que explica que cuando empezamos la democracia,
el 8,5% de los catalanes se consideraban catalanes y no españoles. Hoy son el 46,9%. ¿Por qué en tan corto espacio de tiempo ha pasado eso? Pues porque se les cedió a los nacionalistas, a los partidos nacionalistas catalanes, se les cedió dos instrumentos fundamentales, como es el instrumento educativo y el instrumento lingüístico, ¿verdad? Se impuso su lengua y se impuso sus valores políticos en la enseñanza y en la educación. Y eso lleva a que, por ejemplo, el actual ministro de Cultura, que es un destacado socialista catalán, Iceta, dijera hace un año y medio, dijo, no es el momento de hacer el referéndum. El referéndum a lo mejor habrá que hacerlo dentro de 10 o 15 años, claro, porque dentro de 10 o 15 años, en vez de un 46,9%, serán un 60, un 70%. Sí. ¿Entiendes? O sea que esto es la esencia del problema. Esto es la esencia del problema. Y es lo que, de alguna manera, si a esto le añadimos, pues todo el conjunto de leyes que se van haciendo. Leyes que no se hacen desde el acuerdo. Es decir, yo fui diputado 24 años. Las leyes, no solo la Constitución, las leyes de desarrollo de la Constitución se hacían por mayorías de los 350, pues 346 síes. Leyes fundamentales, las leyes orgánicas, se hacían todas por mayoría y por acuerdo. Hoy las leyes se imponen por un solo voto. Es decir, hoy una minoría impone a la mayoría lo que hay que hacer. No hay diálogo ni hay acuerdo. Se ha roto el entendimiento para conseguir que en las grandes cuestiones haya un principio, un valor de entendimiento, ¿verdad? Y entonces, si a esto le añadimos el proceso de intentar cambiar y modificar la forma de Estado, de intentar cambiar y modificar los instrumentos de control de la acción del Estado, que eso es un auténtico escándalo lo que ha pasado. Ha pasado con la Fiscalía General del Estado, ha pasado con el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha pasado con el Instituto Nacional de Estadística, pero no ha habido, yo creo que a veces no nos damos cuenta de decisiones que nos afectan al propio control y funcionamiento en libertad del propio Estado. Se han tomado medidas contra un centro clave en la seguridad nacional, como es el CNI, que se ha intentado controlar desde el poder del gobierno e incluso se ha limitado su campo de acción. Se ha prohibido que el CNI investigue en una de las cuestiones que le corresponde desarrollar su labor, que es la de defender la seguridad exterior e interior del país, y se le ha prohibido que desarrolle su actividad en el País Vasco y Cataluña. Bueno, pues quiere decir con esto quiero decir que lo que no podemos ir mirando es la medida de ayer o de antes de ayer. Claro. Tenemos que mirar todo el conjunto, todo el edificio de lo que está pasando. Y eso es lo que me lleva a expresar que yo hoy estoy disgustado por lo que estamos perdiendo, a lo que estamos volviendo, pero sobre todo estoy preocupado por el futuro, porque este es un futuro inevitable. Oiga, en 10 o 15 años España se rompe, que no le quepa a nadie la menor duda. España se rompe y vamos a llegar a una situación, bueno, pues de que habrá que determinar y decidir el compromiso de las instituciones y el compromiso de los ciudadanos con su propia nación, con la continuidad de un proyecto nacional que tiene más de 500 años. Y lo quiero decir así, clara y rotundamente. O sea, estás muy preocupado. Mucho. Pero todo empieza, porque decíamos el Zapatero, pero Zapatero también tiene un aliado impresionante, que es la ley electoral. La ley electoral. Una ley que sale muy, para mi modo de ver, muy mal. Es una de las cosas que el periodo constituyente para mí se equivoca de pleno. Esa ley es disparatada. Yo comprendo que en ese momento Suárez quiere, templar gaitas y tener muy de su lado tanto a los catalanes como a los vascos. Y les da esa especie de posibilidad de tener un voto totalmente ponderado en contra del resto de los españoles. Ahí, para mí, empieza el problema que ahora mismo nos está sacudiendo, porque no tenía sentido que en igualdad de votos, por ejemplo, UPyD tuviera 4 diputados o 5
y con el mismo número de votos el Partido Nacionalista Vasco tuviera 12, o los 10 o 12 que tiene siempre, y el Convergencia, lo mismo que Esquerra Republicana, lo mismo que todo esto. Es decir, el proceso constituyente abona el disparate que ahora nos está ocurriendo, esas minorías que estás diciendo tú. Sí. Ha tenido mayoría absoluta el Partido Socialista, ha tenido mayoría absoluta el Partido Popular, y cuando tú dices que se consensuaban esas leyes, ¿cómo nadie tuvo la visión de Estado de ver que lo primero que había que cambiar era la ley electoral? Las leyes electorales son siempre leyes complicadas y difíciles porque es un debate en el que no hay posiciones teóricas, hay posiciones prácticas. Cada uno echa la cuenta y ve lo que le conviene. Con este sistema saco 40, con este otro sistema puedo sacar 60. O sea que siempre es una discusión no muy transparente. Pero en todo caso, la ley electoral actual surgió porque cuando se inicia la democracia, pues había aquello que se llamaba la sopa de siglas. Había 200 partidos. Partidos socialistas debía haber 50 o 60. Era una cosa tremenda. Estaba muy de moda decir que uno era socialista. Y partidos liberales, otros 50 o 60. Sí. Eran dos. La gente se movía mucho por el término conceptual. Entonces se buscó una ley, copiando la ley belga, la ley d'Hondt, porque los belgas tienen una ley electoral que permita tener representación a todas sus minorías, sobre todo porque allí tienen un problema territorial tan o más grave que el nuestro, entre flamencos y valones, población de cultura alemana, población de cultura francesa. Y dentro de cada una de esas regiones, Valonia y Flandes, pues hay socialistas, hay demócratas cristianos, liberales, populares. Entonces tienen una ley que le da voz a todo el mundo. Y se buscó un poco eso. Hoy, claro, hoy es difícil cambiarlo, pero en todo caso yo coincido contigo, que decir, lo que sí se podía hacer era, de alguna manera, acabar, rematar el proyecto constitucional en cuanto a la función de las dos cámaras, Congreso y Senado, que en España se superponen, y seguir el modelo alemán. El modelo alemán, el Senado alemán, es donde se debaten los temas territoriales, donde tienen representación lo que ellos llaman los Länder, lo que serían las comunidades autónomas, en el Senado. Y en el Congreso es donde se debate la política general y donde se va examinando la gestión del gobierno y los distintos proyectos que afectan a la propia sociedad. Consiguientemente, la ley electoral lo que establece es que los partidos que no tengan representación nacional van al Senado. Y los partidos de ámbito nacional van al Congreso de los Diputados. Quiere decir, en Alemania, quien no tenga el 5% del censo total, se va al Senado. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Territorial Catalán, que son partidos que responden, serían partidos, estarían en el Senado debatiendo los temas territoriales que tanto les preocupan, y en el Congreso estarían los grandes partidos. Eso es una solución, una alternativa que se podría plantear, y frente a la cual, pues evidentemente, no ha habido acuerdo o entendimiento entre los dos grandes partidos cuando pudieron haberlo cometido. Claro. Cuando lo pudieron haber cometido. Pero bueno, hoy es difícil. Pero hoy incluso la situación es más grave todavía, porque hoy a lo mejor un diputado de Teruel existe, pues decide la gobernación del país, ¿no? Es decir, hay una fragmentación política que lo que refleja al final, desgraciadamente, es, por un lado, la incapacidad de los partidos de conectar con las inquietudes de los propios ciudadanos, y después, por parte de la propia ciudadanía, un desencanto tremendo hacia lo que es la política tradicional. Y esto es un proceso que yo creo que se va a dar en España, porque se está dando ya en el conjunto de Europa. Se ha dado recientemente, pues en las elecciones en Suecia, que es un país siempre referente, y se han dado en un país al que yo quiero mucho y en el que he vivido 5 años y que, bueno, conozco un poco, como es Italia, ¿verdad? Claro, el que yo cuando leo aquí en los periódicos y oigo a los comentaristas de que ha ganado el fascismo en Italia, pues se me desencaja la mandíbula de la risa, ¿verdad? ¿Qué opinas de no tiene nada que ver. Oiga, ¿qué quiere decir? ¿Pero usted qué se cree? ¿Que hay 25% de italianos fascistas? No es eso. No es eso. Ha habido una reacción de la sociedad frente
a los partidos políticos, sobre todo de corte tradicional, que fueron incapaces de dos cuestiones que los dañaron mucho en su imagen con respecto al pueblo italiano. Primero, elegir un presidente de la República, fueron incapaces. Tuvieron que reelegir al presidente que había, a Mattarella, porque fueron incapaces de conformar un candidato al que votara una mayoría de diputados y senadores. Punto primero. Y punto segundo, lo retiraron la confianza a Draghi, que era un político, no era un político al uso, quiere decir, era un tecnócrata que venía de Bruselas y era un presidente que iba conduciendo la economía italiana, bueno, pues de una manera bastante racional. Y los propios que lo auparon al poder, después lo dejaron tirado. Claro, eso provocó un desencanto y un desencuentro, más que un desencanto, un desencuentro de sectores de la sociedad con los partidos políticos. Y después, en segundo lugar, la falta de respuesta a los problemas que preocupaban a los italianos. Quiere decir, hoy Italia es un país que empieza a percibir que tiene problemas de seguridad ciudadana, que tiene unos problemas derivados de una emigración no controlada. El italiano no es racista bajo ningún concepto, ni rechaza al inmigrante, rechaza esa inmigración ilegal, fruto de mafias, etcétera, etcétera, y además que no lleva a cabo un proceso de integración en la propia sociedad, ¿verdad? Y después hay una clara desconfianza con respecto a la tecnocracia europea, es decir, a la burocracia de la Unión Europea. Italia es un país con una historia y con una economía muy importante y no se somete así como así pues, a una serie de directrices que afectan a los valores tradicionales de la sociedad italiana. Por ejemplo, pues, en materia del aborto, en materia de familia, en materia etcétera, etcétera. Y eso ha provocado una reacción en el electorado italiano. Pero luego también tenemos la cosa de los medios de comunicación. Sí. Porque yo observo que los medios de comunicación, claro, que en este momento están muy del sesgo, absolutamente, se autoproclaman progresistas, ojalá. Sí, esto es un disparate. Entonces, se han convertido tienen como una consigna, que es demonizar a todo lo que ellos consideran que puede ser una derecha, demonizarla. Sí. Entonces, de la misma manera se demoniza a lo que ellos llaman, por ejemplo, la extrema izquierda, la extrema derecha, por ejemplo, en el caso de España, Vox. Por ejemplo, en el caso de Italia, Meloni, los Fratelli, por ejemplo, en el caso de Suecia, los señores que han ganado. Entonces es como si de repente el demonio con cuernos y rabo apareciera en una especie de caricatura tan sumamente burda como el demonio con cuernos y rabo. O sea, el mal existirá, pero no con cuernos y rabo. Bueno, pues han caricaturizado a todos estos movimientos que no dejan de ser conservadores y de derechas, simplemente. Sí, entonces, se les ha dado, y claro, el mensaje de los medios de comunicación, por ejemplo en España, ¿no? Los dos grandes medios de comunicación, es incesante, y Televisión Española, lo que puede ser la caricaturización de la derecha española, que en este momento la asume Vox. ¿Cómo ves ese problema? Bueno, el problema, sí, esto está sucediendo, ¿no? Este control de la comunicación, que sobre todo en el caso de los medios públicos, es un capítulo más de lo que antes hablaba, ¿no? De la ruptura de los controles democráticos del funcionamiento del Estado. Porque si a la Fiscalía, al CIS, al CNI, al Instituto Nacional de Estadística, le añades la televisión pública, bueno, pues la situación de democracia y libertad en España se ve profundamente mermada. El último director de televisión ha dimitido porque el gobierno le retiró la confianza porque entendía que en sus programas no respondía a las directrices y a los criterios que marcaban los consejeros del propio gobierno. Grave es eso. Bueno, entonces, y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, y no pasa nada. Y esto sí, y esto está sucediendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el gran error es plantear eso desde la idea, la ultraderecha. Oiga, es que la izquierda tradicional ha desaparecido. Bien. Es decir, no hay una izquierda que responda a lo que fueron los valores que
constituyeron la estrategia, constituyeron los valores propios de la izquierda, sobre todo el valor de la lucha por la igualdad o de la lucha contra las desigualdades. Y prueba de lo que estoy diciendo yo es que hoy, por lo que uno lee y uno ve en las distintas elecciones a las que tú has hecho referencia, los barrios obreros, las zonas de trabajadores, etcétera, han votado precisamente a estos partidos que responden a esas preocupaciones. Efectivamente. A esas preocupaciones. Yo te cuento una anécdota, porque muchas veces mejor que el discurso político es una anécdota. Yo recuerdo, yo cuando era embajador en Roma, viví unas elecciones municipales muy tensas en Roma. Y se presentaba por el partido que hoy es la de Meloni, Alemano, que era una persona que constituaba en ultraderecha, etcétera, etcétera. Y yo fui a oír los dos mítines, el mítin de la izquierda y el mítin de la derecha. El mítin de la izquierda hablaron del problema de Afganistán. El candidato habló, y habló mucho tiempo, el problema de Afganistán, denunció los abusos de China en el Tíbet y una serie de cuestiones. Y yo había ido con el jefe de seguridad de mi embajada, que era un brigada de la Guardia Civil, al cual yo mantenemos una gran amistad. En aquella época era sargento, el sargento Zarría, fuimos los dos a oírlo. Oímos ese mitin y a los 3 días oímos el mitin de la derecha que habló del problema de la sociedad, una ciudad que estaba muy sucia realmente, el problema del transporte, y dije, este va a arrollar. Claro. Y me dijo, ¿usted cree embajador? Dije, pues no le quepa la menor duda. Claro. Y efectivamente, Alemán, después yo me hice amigo del alcalde aquel, ganó por gran mayoría. Quiere decir, la sociedad hoy está preocupada por problemas muy graves que afectan a su situación de presente y sobre todo sus perspectivas de futuro. Eso que vemos, la preocupación de los pensionistas, se va a mantener la pensión, no se va a mantener la pensión, las colas del hambre, etcétera, etcétera. Y frente a eso no hay un discurso político desde lo que era lo que podríamos llamar la izquierda. Hay un discurso etéreo sobre toda otra serie de cuestiones que en nada preocupan a la sociedad y una serie de leyes que no responden a demandas de la sociedad. Estas leyes de transexuales, ley de tal, etc. Claro, eso provoca una desconexión absoluta con el ciudadano y provoca, sobre todo, que un desencuentro que yo creo que va a ser muy difícil de reconstruir, ¿verdad? De reconstruir. Y esto es lo que está pasando, bueno, pues ha pasado en Italia, ha pasado en Suecia, está pasando en muchos países europeos, que por parte de la gente, bueno, pues busca esa respuesta. No se ha dado, por ejemplo, una izquierda portuguesa. No. La izquierda portuguesa es una izquierda muy ligada a los problemas reales, que da respuesta, y que marca un nivel de colaboración con la derecha y que le ha permitido a Portugal, pues, tener una etapa de un progreso importante que viene marcado, bueno, pues por esa convivencia entre un presidente de derechas de la República y un presidente de gobierno socialista, y está funcionando perfectamente las instituciones, algo que teníamos en España y que se ha perdido, pero no se ha perdido hace 2 días, se ha perdido ya hace unos años, sí, y la situación va a peor, va a peor. ¿Me explico? Y en este momento, por ejemplo, hoy se está aprobando la ley de la memoria histórica, que yo creo que es tremendamente letal para la convivencia entre los españoles. Tú has hablado muchas veces de eso. ¿Tú cómo ves esto? Yo he tenido 2 obsesiones fundamentales desde hace muchos años, desde el año 90, en todas mis intervenciones públicas, conferencias y escritos, que son el tema territorial, de la defensa de la unidad de España, y el tema lingüístico. Es decir, de alguna manera, al hablar del tema territorial, sobre todo yo lo centro en el aspecto educativo, la tergiversación de la historia. Y la tercera cuestión que me ha preocupado desde que Zapatero la sacó en su gobierno es la memoria histórica, memoria democrática. Es el fin de la transición. Totalmente. Es la vuelta atrás, ¿verdad?, a una situación de división y enfrentamiento de las 2 Españas que afortunadamente habíamos conseguido superar. Porque ¿qué pretendemos volver al 31? Sí. ¿Y qué pintamos? Es una ley de revancha. Popular idílico, entonces? Sí, no, eso es que es una ley puramente de revancha, pero sobre todo, y yo voy más al fondo, es una manifestación totalitaria, de totalitarismo, clara y absoluta, porque desde el poder
se intenta interpretar la historia y hacerlo de acuerdo con criterios del presente y más que con criterios, con intereses partidarios, ideológicos y políticos del presente. Y además es una ley que en su contenido y en su desarrollo, bueno, pues lo que hace es aplicar los excesos que denuncia. Es decir, esta ley no tiene ninguna diferencia con las leyes que en el régimen del general Franco se implantan después de la Guerra Civil, que son leyes que establecen la ley de represión del comunismo y la masonería en 1940. Por ejemplo, comunista y masón pues quedaban perseguidos. Hoy, el que interprete históricamente los beneficios o las virtudes que haya podido tener el franquismo, pues es también condenado. Es lo mismo, quiere decir, es igual, ¿verdad? Y es una manifestación de totalitarismo con unas consecuencias tremendas desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del estudio. Lo que yo no entiendo, que es por lo que tengo un profundo disgusto y una gran preocupación en este capítulo especial, muy intensos, es como no hay una respuesta más rotunda por parte del mundo de las academias, del mundo universitario, etcétera, etcétera. Porque está todo el mundo muy callado. Porque esto va a cercenar las posibilidades de investigación, de estudio, de tesis doctorales, etcétera, que ya no podrán seguir una determinada senda. Y después hay un problema lamentable, quiere decir, el problema último y el más grave de todos es que rompe la columna vertebral de la transición, que fue la reconciliación nacional. Es decir, este es un país que se reconcilió en base al diálogo, al acuerdo y al entendimiento entre las dos Españas que habían luchado, que se habían matado, ¿verdad? Y que, pasados los años, buscaron superar esa situación, tanto desde los que estaban en el poder como los que venían desde las cárceles o desde el exilio, ¿verdad? Y ejemplos de ello tenemos los que queramos, como fue aquel primer parlamento del que yo era un joven diputado de 30 años, en el cual entraba pues Fraga Iribarne o la Pasionaria, ¿verdad? Y todo el mundo allí arrimó el hombro para hacer lo que se hizo, que fue con el apoyo del rey pues sacar adelante la Constitución. Bien, entonces, ¿qué es? Es una ley que rompe la reconciliación nacional y lo hace además con una villanía, que es dándole protagonismo y arbitraje y control de lo que fue la transición democrática a los principales enemigos de la democracia y de la transición, que fueron los asesinos de ETA. Porque hoy la ley que estarán aprobando se establece en el año 83, hasta el año 83, el periodo de aplicación de la ley. Quiere decir que se pone en entredicho los primeros años de la democracia, la aprobación de la Constitución. Eso es de una gravedad, eso es de una villanía, ¿verdad?, tan grande, el darle la oportunidad a quienes precisamente lo que querían era acabar con la democracia, y los que desde el primer momento recurrieron al crimen y al asesinato para impedir que en España hubiera un régimen democrático. Quiere decir, oiga, la ETA no luchó en el 77, en el 78, 79, 80, 81, 82, 83 contra Franco, luchó contra la democracia, luchó contra la libertad, asesinó a los demócratas, mató a todos los representantes de UCD en el País Vasco, mató generales, militares, soldados, civiles, niños, ancianos, no tuvo empacho, piedad con nadie, ¿verdad? Y que ahora, por un interés, no por un proceso de reconciliación, porque esto no obedece a un proceso de reconciliación como el que hubo en otras situaciones totalmente diferentes, como fue el caso de Irlanda, etc. No, esto obedece a un interés partidario, político, del señor Sánchez para tener 3, 4, 5 votos que le permiten continuarse en el poder. O sea, el propósito no puede ser más abyecto y más canallesco. Y, evidentemente, eso yo creo que ningún español de bien puede aceptar un proyecto de ley en el cual se le dé ese protagonismo precisamente a todos los asesinados que ha tenido el Partido Socialista, porque hubo muchos asesinados del Partido Socialista, ¿cómo es posible que este partido, que todavía sigue siendo el Partido Socialista,
esté no solo en silencio, aplaudiendo a su amado No, usted líder, está gobernando con ellos, quiere decir, pero está gobernando pero con ellos... dentro de las filas del Partido Socialista. ¿Cómo no hay una revuelta? Esas revueltas que yo me parecen maravillosas, ahora mismo las acabamos de ver con el Partido Conservador británico. Este señor no les interesaba por lo que fuera, se organiza tal, le dan una patada en el trasero y con la misma aparece otra señora. ¿Por qué en España? La persona que apareció tampoco es que sea Bueno, muy tampoco, brillante. pero bueno, anda, que el anterior era fino. Pero por eso te digo que ¿por qué tú ves la bancada socialista, a un socialista, a un socialdemócrata como tú, no le da vergüenza ver a esa gente que está sentada ahí diciendo que está representando? ¿O es eso ya el Partido Socialista? ¿Es esa degradación? Sí, yo sigo defendiendo y manteniendo los mismos principios y valores, que son, yo no he cambiado, los que han cambiado son ellos. Claro. Hace poco fui a dar una conferencia a Pamplona, estuve comiendo con 2 o 3 compañeros, entre ellos a Starloa, claro, me decían, gobiernan con los que nos pegaban los tiros en la nuca. Claro. Todos están fuera del partido también, que decir, gobiernan con ellos. Pero bueno, a lo mejor es un fenómeno de los tiempos, ¿no? Decías lo de Inglaterra, a mí siempre me llama la atención. Cuando moría la reina yo pensaba, ¿cómo ha cambiado el mundo? La reina Isabel accede al poder, primer ministro es Winston Churchill. Sí. Winston Churchill. Cuando se va Winston Churchill viene Anthony Eden, que fue el ministro de Exteriores eterno durante la Segunda Guerra Mundial, Harold Macmillan, y después un laborista, Harold Wilson, catedrático de Cambridge. Cuando pasan 70 años y la reina se va, el presidente de gobierno es Boris Johnson, y a Boris Johnson lo sucede esta chica que no sé cómo va a ir por ahí. Que me parece que, que el cambio de panorama político institucional, pues bueno, no solamente afecta a España, que decir que es un tema preocupante, que decir hoy la gente de valía no va a la política. Es una pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Pero incluso la la gente que fue absolutamente, por ejemplo, un personaje, Felipe González, fundamental en la transición. Total. Él además tuvo la valentía de dejar todos los postulados marxistas y él trajo la socialdemocracia a España. Entonces él, no cabe duda, se olvida de los primeros postulados de Pablo Iglesias, ferrolano por cierto, y moderniza ese Partido Socialista y lo convierte en un partido socialdemócrata, en el que estás tú, y también tú eres socialdemócrata. Tú te has ido, pero Felipe está haciendo de telonero de Pedro Sánchez. Él quiere mantener... ¿Cómo puede seguir siendo el telonero de Sánchez? Él quiere, no es que el telonero de Sánchez, hombre, él quiere ser un poco la conciencia crítica. Él, además, pero ¿qué crítica si lo está aplaudiendo? Sí, es parte de la historia. No, yo creo que no muestra identificación ni entusiasmo con las decisiones del gobierno y de vez en cuando les mete. Felipe González, esto que tú comentas, el partido abandona el marxismo después de año y medio de 2 congresos extraordinarios, y de haber sido de tener que dimitir él, que decir, eran otros momentos, otro debate. Hoy el Partido Socialista es un partido de pesebre, porque no hay ni debate, de vez en cuando hay algún pellizquito de monja, ¿verdad?, como se dice vulgarmente, pero nada más. Y es un partido que gobierna en ayuntamientos, en diputaciones y en autonomías, con partidos anticonstitucionales o partidos que tienen como proyecto político acabar con la Constitución, cambiar el modelo de Estado, o partidos que quieren romper la unidad nacional, o partidos de corte comunista. ¿Qué decir? Bueno, eso más se dice, es que fascismo. Oiga, tan o peor que el fascismo es el comunismo. Es decir, a mí cualquier manifestación de carácter totalitaria, cualquier visión que imponga un modelo de sociedad y sobre todo de la que tenemos la experiencia de tantos años de lo que ha sucedido allí donde ha gobernado el comunismo, donde se ha implantado el modelo comunismo, el fracaso que ha habido. Lo tenemos a la vista. Y sí, bueno, o los países en que sí, tremendo. Entonces, pues resulta un poco incomprensible. Lo que está sucediendo en el Partido Socialista. En el Partido Socialista, bueno, pues hace ver que... ¿Está en descomposición el Partido Socialista? No, es un partido que tendrá que recomponerse. ¿Verdad? Porque no solamente las decisiones que está tomando el gobierno de Sánchez afectan
a España, ¿verdad?, al futuro de España, a la convivencia española. Son decisiones que están destrozando una opción ordenada en la izquierda, una opción moderada. Es decir, el Partido Socialista tendrá que recomponerse en su momento, creo yo, vamos, porque si no es así... En este momento está totalmente en manos de otra ferrolana, Yolanda Díaz, y su proyecto de sumar. ¿Va a ser el número 2 ¿tú crees que podría ser el número 2 de Sánchez? Que ella vaya en su deriva a... Porque tanto una como otra, pues son casos muy similares, ¿verdad? Que decir, es que a veces olvidamos, hoy España, un reflejo de la desgracia que tenemos hoy en España es nuestro presidente de gobierno es un funcionario de partido. Me perdonas una cosa, sí. Un funcionario de partido, Pedro Sánchez, que sí, cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid era más de derechas que nadie. Sí, eso me lo ha comentado quien fue alcalde de Madrid. Pero, quiero decir, este chico terminó su carrera, no tenía ninguna experiencia laboral, se metió en el partido, era la amanuense de Pepe Blanco. Sí. Pepe Blanco era secretario de organización y tenía una serie de chicos que le hacían los discursos. Es un mero funcionario de partido que ha defendido una serie de principios, de valores, de frases que todos conocemos, no hace falta que yo las recuerde, y que hoy ha ejecutado las contrarias, que con tal de estar en el poder acomete lo que sea. Pero no tiene ninguna trayectoria personal que avale pues una preparación, una capacitación. No digamos nada en el caso de quien pasó por el Ayuntamiento de Ferrol como concejala, no se sabe de ninguna decisión que tomara. Yolanda le dio muchos quebraderos de cabeza a Yolanda Díaz a Beiras. Sí, yo después fue al Parlamento, terminó de trastornar. Pero no a la sociedad gallega, es decir, no en cuanto a proposiciones o presentación de alternativas o de proyectos en el Parlamento Autonómico o antes en el Ayuntamiento de Ferrol. Bueno, son oportunistas de la política y que hacen de la política una profesión y que en virtud de su objetivo de alcanzar el poder, pues están dispuestos a asumir lo que haga falta, carros con carretas, ¿verdad? Y posiblemente hoy, haya en el futuro pues un acuerdo, un consenso o una entrada, porque al final las siglas del PSOE son unas siglas que tienen una gran carga histórica. Efectivamente. Tienen un gran peso y valor electoral, lo cual no quiere decir de que hoy haya cientos de miles de votantes socialistas que no van a votar a quienes hoy representan al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con el proyecto político que están llevando a cabo desde hace una serie de años. Porque vuelvo al principio de mi intervención, que es decir, no hay que pensar en lo que está sucediendo hoy o en lo que sucedió ayer, hay que pensar en el proyecto global en el cual se están dando pasos, ¿verdad? Se están dando pasos uno tras otro, en terrenos graves y preocupantes y que tienen muy difícil marcha atrás, porque ¿quién dará la marcha atrás, por ejemplo, en los problemas educativos en Cataluña o en el uso y utilización de la lengua castellana, de la lengua española, en las comunidades autónomas donde hay también una lengua autónoma? ¿Núñez Feijóo lo haría si pudiera gobernar solo? Si gobernara solo, ¿tú crees que Núñez Feijóo daría marcha atrás? Si gobernara en solo, algunas cosas posiblemente no. ¿Tú crees que haría como Mariano? Lo dejaría no como Mariano, pero bueno, yo creo que él enfoca mucho su proyecto político a todo el aspecto económico, sobre todo al aspecto fiscal, ¿no? El problema fiscal, es el debate que hay hoy, en el cual, por cierto, un reflejo más de la deriva que ha tenido el Partido Socialista. El Partido Socialista no ha hecho un planteamiento fiscal desde una perspectiva ideológica, lo ha hecho desde un punto de vista del poder. Sí. Es decir, voy a vender, a ver que los impuestos el rico el pobre, que es un lenguaje más viejo que Matusalén, pero en las comunidades autónomas han dicho, no, yo rebajo los impuestos porque yo quiero seguir en las elecciones. Oiga, lo que habrá que hablar es analizar el sistema fiscal desde una perspectiva ideológica y desde una visión política de lo que es la capacidad y los recursos económicos que tenemos en España, en la cual mis nietos tendrán que pagar una deuda que pasarán varias generaciones. Yo cuando oí la presentación de los presupuestos que hicieron el gobierno actual dije, pero no van a dedicar una partida a amortizar la deuda,
a reducir el gasto. Pues parece ser que no. El mayor gasto que hay, pero oiga, si lo que hay que hacer es reducir el gasto, porque no podemos afrontar el pago de esa deuda, porque ahora que empieza a haber una subida del precio del dinero, empieza a haber una subida de la inflación, etcétera, no nos damos cuenta que podemos entrar en quiebra, en bancarrota, como el comercio de la esquina. Ah, pues da igual. Igual, es igual, porque quiere decir, da igual. Ahora para abrir la puerta de España el día 1 de enero hay que tener una partida de dinero para pagar a los pensionistas, para pagar la sanidad, para pagar la educación, pero hay que tener una partida de dinero para pagar la deuda. ¿Y qué pasa con eso? Y pagar, claro, y cada vez eso es mayor, ¿verdad? Pero bueno, esas son otras cuestiones que nos llevarían. Pero yo te estaba diciendo, en el caso de que, por ejemplo, Feijóo consiguiera una mayoría absoluta, pues lo dudamos. Ya Mariano, la verdad, no dio marcha atrás y dejó tal cual lo del proyecto Zapatero. Otra hipótesis, en el caso, que parece que va a ser, en el caso de que el Partido Popular tuviera que gobernar con Vox, ¿daría marcha atrás entonces por imposición de Vox a determinados problemas que nos acontecen ahora mismo en España? Bueno, pues puede ser, pero puede ser. ¿Lo ves más probable? Sí, más probable. En todo caso, yo soy el único, a lo mejor soy un poco iluso, ¿no? Yo aspiro que en un momento determinado dirijan los partidos políticos, sobre todo los dos grandes partidos, personas que se den cuenta de la necesidad de volver a retomar el diálogo y el acuerdo como instrumento político, porque eso fue la transición. O sea, porque la transición no solamente fue cambiar de un régimen totalitario a una democracia, la transición fue mucho más. La transición había una situación económica peor que la que hoy tenemos, Sí. Teníamos una inflación del 22%, teníamos un paro del 24%, el precio del dinero, para prestarte dinero te costaba el 21%, los terribles 20, decía Fuentes Quintana. Y tuvimos la capacidad todos, partidos políticos, centrales sindicales, confederaciones de empresarios, etcétera, de sentarnos y hacer los pactos de la Moncloa, los acuerdos de la Moncloa, que fueron los que salvaron a España, porque nos dimos cuenta que cómo ibas a hacer política en un país arruinado, que estaba condenado a tener un enfrentamiento social tremendo, ¿verdad? Y yo no comprendo cómo aquí nadie levante la voz ofreciendo y pidiendo diálogo y acuerdo, porque había que dialogar y acordar. Como entre el PSOE y el PP y los demás partidos. Pero en este momento, el Partido Socialista, ¿tú le ves con posibilidades de ir hacia la gran coalición, Partido Socialista, Partido Popular? No, porque hoy quienes dirigen el Partido Socialista, la izquierda moderada en Europa, con quien confronta es con la derecha moderada, es decir, como siempre. Compiten la derecha y la izquierda a ver quién ocupa el espacio del centro. Eso es la política que hay en Europa desde hace 30, 40 en las sociedades desarrolladas. Sí. Tú desde la izquierda buscas moderarte en tus planteamientos para poder captar el voto del centro, del ciudadano que quiere tranquilidad, que quiere serenidad, que no le gusta la conflictividad, etc. Y desde la derecha es lo mismo. Bueno, pues la perversión que estamos sufriendo en España es que la izquierda, el Partido Socialista, no compite con el PP, compite con Podemos, a ver quién es más radical, compite con los extremistas. Y en el caso del PP, ahora está en una posición más callada, pero competía con Podemos. No, lo que tienen que competir son las dos grandes corrientes ideológicas, precisamente porque eso los modera, y eso es positivo para el desarrollo del país desde un punto de vista social y económico. Pero tú lo ves imposible. Totalmente imposible. Entonces ahora te cuentas con un discurso, claro, que te quedas con la boca abierta, el discurso de los ricos contra los pobres. Pero oiga, ¿cómo se puede hablar en el año 2021 de esto? ¿Cómo se puede hablar de este proceso? ¿Cómo se puede hacer un planteamiento de fiscalidad en el cual no se presenta el modelo que uno quiere ejecutar o desarrollar, como decían los socialdemócratas suecos? ¿A quién le voy a cobrar? ¿Cuánto le voy a cobrar? Pero sobre todo, ¿en qué lo voy a gastar? ¿En qué lo voy a gastar? Porque tú lo que tienes, el ciudadano, a nadie le gusta pagar impuestos, pero el ciudadano los paga en la medida que ese dinero redunde después en una oferta de una serie de atenciones y de servicios públicos que satisfagan sus necesidades, ¿verdad? Pues que tú pagas tus impuestos y tienes
tienes una buena sanidad, tienes una buena educación, tienes una buena pensión, tienes una situación, bueno, de amparo. Ese debate no lo hay. No, porque además el gran debate en este momento también, que tampoco lo hay porque está muy bien silenciado, es el tema del gasto político, no público, político. Porque el gasto público, naturalmente que sí, tú lo acabas de decir, son los pilares de nuestro Estado. Maravilla, la seguridad social y todo esto. Pero, ¿y el político? Porque es que si en este momento empezamos a sumar, vemos 17 autonomías con un gasto totalmente desbocado de asesores, de, por ejemplo, algo tan simple, ayuntamientos, pero ¿cuándo en España se va a abordar una ley de planta en el que en vez de tener los ayuntamientos que tenemos, los reduzcamos por lo menos a la tercera parte o a la mitad? Lo hubo en Portugal y lo hubo en Inglaterra, ¿por qué en España no? Menos en Francia, lo hubo en todos los países europeos. Oye, por ejemplo, Dinamarca, en Suecia, mira, etcétera, esta maravilla que tenemos detrás de nosotros, Ferrol, la ría de Ferrol, toda esta ría maravillosa. Oye, es que nosotros tendríamos que ser un único ayuntamiento. Aquí, abalconado a esta ría maravillosa, tenemos a Neda, tenemos bueno, tenemos todo lo que tenemos, Fene, Neda, Permío, Mugar. Bueno, respetemos a Mugardos por aquello de la Real Villa, que se me pica. Pero el resto tendríamos que ser un ayuntamiento único. Además, conseguiríamos ser la tercera ciudad de Galicia, detrás de Vigo y de La Coruña, con todo lo que nos reportaría de beneficio. Pues nada, esto no lo vamos a conseguir a base de referéndums, lo vamos a conseguir siempre y cuando haya una ley de planta que diga, señores míos, todos ustedes son un único ayuntamiento. Ferrolterra, por ejemplo. Yo cuando era presidente de la FEN defendía la racionalización del mapa municipal español, claro, ¿no? Porque teníamos... En aquella época había 8.200 ayuntamientos, pero había ayuntamientos de 10 habitantes. Claro, es que el Sobre gasto todo es brutal. Castilla-León y por ahí es tremendo, ¿no? Hay ayuntamientos, bueno, pues que en la práctica no tienen capacidad. Y luego asesores, Paco, y luego gasto público tremendo. Y luego en este momento nos están vendiendo lo que nos están vendiendo, pero tú ves el despilfarro, eso es despilfarro. Entonces, ahí, por ejemplo, los sindicatos. ¿Qué papel están jugando los sindicatos en este momento? Para mí, ¿cómo te diría yo? Potenciar la figura de Yolanda Díaz, que es para mí el apoyo que tiene Yolanda, son los sindicatos. Pero no están traicionando a los trabajadores de alguna manera. Cuando Zapatero, sí, porque, decía yo antes, no hay una visión ideológica o una explicación lógica a la ciudadanía. Cuando Zapatero dio aquella ayuda a las mujeres parturientas, no recuerdo cuánto era, que todo obedeció a una comida que hubo en Moncloa, que estaba Iciar de Bollaín, la directora de cine, que estaba en estado, estaba de 7 meses, y entonces la comida Iciar de Bollaín dijo que bueno, era tremendo, que era costosísimo tener un hijo en España, todo el parto y todas esas cosas, y Zapatero dijo, eso lo arreglo yo, y sacó una ley. Que daban 2.000 euros, pero daban 2.000 euros a todas las parturientas españolas, que decir, a Ana Patricia Botín, también. Si tenía un hijo, ¿la dónde? Ahora dice que le dan 100 euros a las madres con hijos de menos de 3 años. Hombre, habrá que darlo con criterios de renta. Claro. Es decir, si una persona de una familia con un poder adquisitivo elevado, pues no se le da nada. Y a lo mejor a una persona que tenga 2 niños menores de 3 años se le da 200 euros o 250. Quiere decir, la demagogia con la que se utiliza este discurso del rico y del pobre, de la ayuda, es un desprecio a la ciudadanía. ¿Verdad que sí? Es un desprecio. Yo a veces digo bueno, pero cuando el presidente del gobierno dice que ha dado la instrucción de que no se lleve corbata, porque parece ser que la corbata afecta al consumo de energía. Digo yo, pero esto pasa en cualquier otro país y dura 24 horas. Sí, yo creo que hay una reacción por parte de la gente, dice, oye, pero usted se está riendo de nosotros. Y ahora anda todo el mundo de corbata. Y ahora el no uso de corbata se ha convertido en una manifestación progresista. Digo yo, pero ¿a dónde podemos llegar? Y ustedes no saben que están haciendo lo mismo que se hacía en 1940 cuando decían los anuncios, los rojos no usan sombrero. Fíjate, Las sombrerías, sí,
ponían anuncios en los periódicos para vender sombreros, decían, oiga, los rojos no usaban sombrero. Y ahora se dirán, mire usted, los fachas usan corbata. No, digo yo, que será lo mismo, es lo mismo. Es una cosa tan absurda, Pepa, lo que está pasando. Yo lo veo y digo, pero ¿cómo hemos podido llegar a este nivel tan bajo? Pero nivel de desprecio hacia la inteligencia del ciudadano, que es lo terrible. ¿No sabías eso del anuncio de No los tenía rojos? ni idea, no lo sabía. Era un anuncio muy famoso. Los rojos no usaban sombrero. Entonces no se vendía el sombrero y todo el mundo llevaba su sombrero. Y ahora, pues la corbata. Bueno, pero el sindicato que toda la vida tuvo... ¿Qué pasa con los sindicatos de ahora? Que están calladitos, Sí, pero no dicen nada. Los sindicatos han declinado su función, principal función, que era una función de carácter reivindicativa, de asistencial, es decir, de asistencia a los trabajadores y tal. No tiene nada que ver con los sindicatos de hace 30, 40, 50 años. Hoy es una forma, una ¿Qué diría profesión. Marcelino Camacho? Es una profesión. O Marcelino Camacho. ¿Qué dirían? Marcelino Camacho, en la sesión de Parlamento que aprobamos la ley de amnistía, que es la opuesta precisamente a esta desgracia de memoria democrática, Carrillo, que era muy listo, el ponente que habló en el Pleno, yo estaba en aquella sesión, que era diputado, fue Marcelino Camacho. Fíjate. De todos ellos, el que más años había estado en la cárcel dentro de España, los demás habían estado en el exilio. Y recuerdo como si fuera hoy, Camacho se dirigió a las bancadas de lo que se llamaban los Siete Magníficos, de AP, de Fraga y todo aquello, y dijo, yo creo que ha llegado el momento de que nos dejemos de matar unos a otros. Es una frase tremenda, magnífica, brillantísima, reflejando la reconciliación. Ha llegado el momento de que dejemos atrás todo, dejemos de matarnos. Y que todo esto y se aprueba la ley de amnistía, que pone en la calle a ETA. Y al día siguiente de aprobar la ley de amnistía, a los 5 o 10 días, ETA asesina a un sargento de la Policía Municipal en Irún. Cuando se aprueban las elecciones democráticas, el 15 de junio, ETA secuestra y asesina a un Ibarra, que había sido director. Siempre, cuando se aprueba la Constitución, hace un atentado, un doble atentado en Santurce y me parece que, no me acuerdo, en otro sitio, y mata a un militar y mata a un policía municipal. Y a esta gente se les da el protagonismo y el derecho a enjuiciar lo que fueron los años de establecimiento de democracia y a entender y considerarlos a ellos como víctimas también de la represión. Es una cosa inconcebible. Es de llorar. Es decir, es inconcebible. Lo que se está haciendo hoy es... Pero es inconcebible porque además los medios de comunicación han llevado, el Estado de Derecho ha conseguido derrotar a ETA, el Estado de Derecho ha conseguido... Eso es mentira. La sociedad... ETA en este momento se ha salido con la suya. Sí. ETA es la gran vencedora de este momento. No hemos conseguido derrotar a ETA. ETA ha derrotado, estando como está, al Estado de Derecho. Esa es la tragedia. Y además, quien va a pagar las consecuencias de ello va a ser el PNV. Bueno, acuérdate de lo que te estoy diciendo. El Bildu le ganará al PNV en Navarra, claramente. Bildu le ganará al PNV en Guipúzcoa. Y el PNV se mantendrá en Vizcaya, que siempre fue un feudo, y en Álava vamos a ver lo que pasa. Pues mira, te diré una cosa, Pagarán las consecuencias. No lo lamento, porque el PNV ha sido lo más despreciable en su doble juego que ha tenido España jamás. No existe, yo creo que partido más pasteleando con lo que ha podido ser la criminalidad de ETA que el PNV. Por lo tanto, pues mira, si les dan, yo no lo sentiría especialmente, todo lo contrario. Son los que van a sufrir las principales consecuencias. Pues que las sufran, porque han hecho muy mal, pero muy mal siempre. El de Arzayus eran sus cachorros. La ETA siempre fueron los cachorros, los niños díscolos, no unos asesinos. Por lo tanto, yo veo que en este momento en España la gran vencedora ha sido la ETA. Que no me venda ni el PSOE ni el PP otro discurso. Ellos están en las instituciones, han dejado el monte, han dejado las pistolas, pero en este momento viven como próceres. No han pedido perdón y después se está llevando a cabo con esa política
de penitenciaria, de llevarlos al País Vasco, se les... Hombre, el de Ortega Lara Sí, está en este momento ya en el País Vasco, Sí, o en sí, Vascongadas, porque a mí Sí, ya sí, no les llamo ni País Vasco, Vascongadas, ya te lo digo, que es una cosa... Mira, y los pobres autónomos, tú que fuiste un magnífico inspector de trabajo, que has lidiado con todas las empresas antes de tu faceta política, ¿no te dan Y pena? además aquí, Y aquí en Ferrol, ¿verdad? Fue donde más, Fue donde más actué, yo Sí. varios años actué. Las grandes huelgas de Astano y las grandes huelgas de Puentes de García Rodríguez, la construcción de la central térmica, sobre todo de la chimenea, que hubo varios accidentes mortales, hubo 7 u 8 accidentes mortales en la construcción de la chimenea. Bueno, y yo, hoy los autónomos... No que son me- los grandes héroes de España. Sí, y además son los plenamente abandonados, ¿no? Totalmente. Plenamente abandonados. Si me permites, quería hacer una pequeña aclaración a los televidentes para dejar rematado que estuviste muy oportuna sacando la cuestión de la memoria democrática. Quiere decir, lo que nadie se opone es al derecho a la recuperación y a la restitución de los familiares. Por desaparecidos. supuestísimo. Porque es lo que se Nadie, está intentando Claro. tergiversar y manipular. Lo que no puede haber... Sí, es importante aclararlo. Claro, dejarlo claro, eso no se opone nadie, al contrario. Y después, el enjuiciamiento de la historia, dejémoselo a los historiadores, que es a los que les corresponde, pues enjuiciar los distintos datos objetivos, bueno, pues el bien o el mal que se ha producido en el pasado español. Es una aclaración que yo creo que siempre hay que hacerla, mantenerla siempre, de decir que nadie se opone a eso. Pero no al se opusieron contrario. desde el principio. Exactamente. Porque había unas partidas presupuestarias precisamente para ese tipo de cosas. Eso lo cogió Garzón y 4 oportunistas más, y le han dado la vuelta y lo han caricaturizado también, que es lo que yo te digo. El gran problema que tiene España, uno de los grandes, son los medios de comunicación. Medios de comunicación que falsean los mensajes, no dejan, no informan. Por ejemplo, la 1 es un escándalo y las otras 2 tampoco lo hacen como lo deberían de hacer. Pero lo peor es la 1, que sería una BBC, ojalá que fuéramos una BBC, y son auténticos comisarios políticos, como tú muy bien dijiste. A la vista está, se acaban de cargar al director general consensuado. Sí, porque no respondía a las directrices que le marcaban desde el propio gobierno. Pero bueno, eso es un reflejo de todo lo que va a venir ahora de aquí a las elecciones. Entonces, ¿qué con situación? Con ¿Cómo cargo lo a los hacemos? presupuestos se está haciendo una película Zapatero. del presidente Sánchez. del gobierno, No, Zapatero. Sánchez, que será proyectada en todas las televisiones, etc. Dice que no la compran. Dice que no la... Bueno. ¿Quién manda en la Sí, fiscalía? sí. Mira, y el panorama lo ves muy mal. De cara a las elecciones municipales, ¿cómo lo ves? ¿Le va a pasar factura Las elecciones al siempre, PSOE? sí, yo creo que siempre hay, pesa mucho los excesos de la política nacional, pesan mucho después en las siglas de los partidos a nivel local o a nivel tal. Con todo, las elecciones siempre tienen perspectivas diferentes. Es decir, la elección municipal, la autonómica y la general, el ciudadano a veces su voto responde a otros criterios. Julián Guita, comunista, fue diputado efectivamente. y después Rosa Aguilar, por ejemplo, por poner el caso en Córdoba. Bueno, yo en Coruña eres el ganaba, mejor caso, a ti te votaba todo el mundo. En Coruña ganaba. Izquierda, derecha, centro, sí, medio pensionista, daba exactamente igual. Y daba el caso de que coincidíamos en los votos, Fraga y yo, en unas elecciones europeas, que él se presentaba de candidato frente a Fernando Morán. Quiere decir que el ciudadano vota, pues si el modelo municipal es positivo, etcétera, pues tiene un plus de voto. Con todo, yo creo que, sobre todo a nivel autonómico, va a haber un voto de castigo frente a lo que representa la política del gobierno en toda una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, es decir, el ciudadano hay, por lo menos creo yo que hay una mayoría silenciosa, que en su casa se escandaliza cuando ve que los gobiernos autonómicos, o el gobierno catalán, por ejemplo, y no solo incumple las leyes, sino que desafía a los tribunales, entra en desacato con las sentencias y se niega a permitir
el estudio de la lengua española, que es la lengua común de todos, que es un dislate absoluto, que refleja la deriva a la que hemos llegado, que es un absurdo. Es que yo soy incapaz de racionalizar los argumentos frente a posiciones, ante realidades como estas, porque dices tú, pero ¿cómo es posible que un padre tenga que acudir a los tribunales en España para que su hijo pueda aprender el español? Es decir, ¿qué argumento tenemos que dar? No, es un disparate. ¿Qué debate hay que plantearse frente a esto? Porque, y como eso, pues el que quiera, ¿no? Pero además estos debates, como tú siempre lo dijiste, tú cuando tuviste el gran contencioso contra Fraga por la famosa L de La Coruña, tú dijiste siempre, no es la L de La Coruña, es la L de la libertad. Claro, eso es lo que al final es en la síntesis, es que están atacando nuestra libertad y nuestra democracia. Porque, ¿qué me dices de la última ley de la despenalización de las quemas y de los insultos y de las injurias a la corona como principal símbolo del Estado? Bueno, Pero es un reflejo de lo que está ocurriendo. Es un reflejo de lo que sucede en uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, que es el derecho de la propiedad con la ocupación. Es decir, que hoy no tiene ningún tipo de defensa, de amparo o de protección, y que una persona, quien se ve mermado en sus derechos, es el propietario, no la persona que ocupa, y se intenta justificar o disculpar desde situaciones totalmente al margen, es al Estado el que le corresponderá atender las necesidades asistenciales de las personas, ¿no? Pero bueno, mira, yo te voy a contar, además te voy a decir no una primicia, porque yo no soy un personaje público, pero yo, por ejemplo, cuando el Ayuntamiento de La Coruña me manda un escrito de urbanismo, de tal, en gallego, si me lo manda solamente en gallego, yo voy a correos. En correos llevo una carta con copia en la que digo, ruego que le adjunto, tengo el gusto de adjuntarle el escrito que me ha enviado, el cual me provoca una situación de indefensión, rogándole que me sea remitido en lengua castellana, firmado Francisco Vázquez. Correos me sella una copia y me sella esa carta y la remito al ayuntamiento. Y al cabo de 15 días me lo mandan en castellano. Bueno, bien, ¿por qué? Porque defiendo mi derecho. Yo defiendo mi derecho, no lo hago ni a favor ni en contra de nada. Lo hago porque me considero lesionado en mi derecho, porque la ley me ampara y me permite el poder pedir el que se me dé una comunicación en lengua española y en gallega. ¿Por qué no me lo mandan bilingüe? Exacto, eso es lo que yo... Que es lo que yo defendía cuando había la L. Era lo que yo decía, oiga, yo, al contrario, yo fui el primer ayuntamiento que implantó sistemas de bilingüismo en todos los museos, etcétera, etcétera. Al revés, yo luché y defendí por el reconocimiento... Pero bilingüe. Pero claro, bilingüe, por los derechos de todos. Claro. Los derechos de todos. O es que somos una realidad distinta. Bueno, quiero decirte esto porque posiblemente pues haya quien diga, fíjate tú, no, es lo que debían hacer los ciudadanos. Pero lo que es tremendo es tener que llegar a hacerlo, porque lo lógico es que lo que tú dices, que los escritos fueran bilingües, que todo... Pero yo lo hago en homenaje a esos 4 o 5 padres que en Cataluña van al tribunal y precisamente quieren que su hijo pueda aprender, oiga, el 25% en lengua castellana, por lo menos, muy bien, pues ni eso se cumple. Hay que seguir dando muchas batallas, ¿verdad, Paco? Sí, muchas. Porque tú dices, España está como dormida y anestesiada, hay que despertar. ¿Y tú crees que estará despertándose? Bueno, vamos a ver. Vamos a tener un año. Lo que pasa es que el ejercicio del poder permite muchísimos excesos y muchísimos abusos, sobre todo desde el punto de vista propagandístico y después sobre todo el punto de vista de manipulación de los medios de comunicación, ¿verdad? Y yo preveo una política muy sucia de aquí a las elecciones. Preveo una política muy sucia, de alguna manera. Pues me da pena Feijóo,
porque le van a dar a base de bien. Le van a dar a base de bien. Sí, sí, le van a dar Estoy bien. plenamente convencido. ¿Estás convencido de eso? Sí, Sí, o sea, que las va a llevar por todos lados. Pasa que él es un hombre sereno. Es tranquilo, Sí, es sereno, tranquilo. es buen político. Paco, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Fue una conversación muy agradable. Yo te emplazo, ¿eh? Tú sabes que aquí sigue siendo una isla de libertad. Pues Aquí muchas podemos gracias. hablar de todo lo divino y de todo lo humano, que mientras nos dejen, yo desde luego Muchas gracias. siempre estaré dispuesta. Tienes aquí tu casa Muchas gracias. y te pido por favor que vuelvas, pero que no tardes tanto. Bueno, tardaste tanto por el COVID. Porque por la pandemia. Por hubo la dos pandemia años, y todo hubo 2 esto. años. Pero Bueno. ya sabes dónde tienes tu Y a casa. ver si la próxima vez las circunstancias me permiten ser un poco más optimista. Bueno, eres realista, Sí, tampoco eres sí, pesimista, estás poniendo las cosas como las ves Yo las encima de pongo la como mesa. las veo y sobre todo porque no es fruto de la improvisación del momento, sino que es algo que yo vengo denunciando desde hace muchos años. Vengo hablando hace muchos años de toda una serie de excesos, sobre todo en materia educativa, sobre todo en materia de la relación con el nacionalismo, etcétera, etcétera, que traerá unas consecuencias muy negativas para el futuro de España. Yo de eso estoy plenamente convencido. Bueno, pues te emplazo para dentro de unos cuantos meses y a ver cómo lo vemos. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes. Y ya lo saben, es algo tan elemental como que nos estamos jugando la libertad y la democracia. Los excesos del poder siempre es el gran problema que tienen. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.